Vamos a inhalar y vamos a exhalar. ¿Por qué quiero hablar del tema? Bueno, porque obviamente este fin de semana estuvo esto del huracán Grace, ¿no? Y miren, les voy a compartir no lo puse en Twitter primero. También les compartí por ahí una imagen de Osvaldo Ríos utilizando una foto del presidente López Obrador del 2019 con el gobernador de Veracruz. Estaban comiendo mondongo, creo. Fue una foto que se hizo muy viral y bueno, parece que le recriminan mucho al presidente López Obrador que esté comiendo, que coma o que no coma, ¿no? Se lo recriminan demasiado. Y aquí se las quiero compartir porque de esto va el tema, ¿no? Miren, análisis y comentarios como este vi por doquier, vi por doquier. Gracias a Irlanda que nos manda 20 pesos super chat. Muchísimas gracias a todos los que nos están haciendo este apoyo. De verdad, muchas gracias por el apoyo que nos dan siguiendo y compartiendo la transmisión. Miren, aquí está el tweet de Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos es abogado, docente, analista y consultor en asuntos políticos. Dice que cree en la libertad, en la democracia, en la dignidad y que su amado México merezca un mejor destino. Publica esta fotografía, dice, está muy perro el huracán gastronómico, par de parásitos. Y es una foto, digo, a ver, vamos primero a ponerla en un contexto. Veracruz, a Veracruz es donde hubo una afectación importante del huracán Grace, es donde toca, y después de Veracruz, desde las costas veracruzanas, empieza a disminuir la potencia del huracán. Pero seamos muy netas, ¿ustedes creen que este es el escenario de un huracán? O sea, si yo veo esta fotografía de primer punto, ¿ustedes creen que este es el escenario de Veracruz en huracán? Cuando desde la mañana, desde la noche anterior se estaban preparando la gente para el huracán. ¿Ustedes consideran que si uno ve esta foto y diga, bueno, es que Veracruz está en huracán? Claro, dejen ustedes al presidente, al gobernador, a las personas de atrás. ¿Estarían tan tranquilas comiendo ahí tantas personas en un restaurante en pleno huracán? Mm. A mí me generaría, digo, hablo por mí, a mí me generaría una duda razonable. Y vaya, por instinto, pues busco la fotografía, a ver si el presidente la ha publicado, si la publicó el gobernador Cuitláhuac, a ver quién la publica. Porque no es extraño ver que el presidente publique fotografías donde sale comiendo. No es extraño hacer esto. Entonces diría, bueno, la busco, no la encuentro. ¿Y qué pasa? Pues uno se pone a buscar y el asunto es que justamente porque nunca nadie, el presidente, no se calla cuando va a comer a algún lugar, pues nos topamos con que esta es una fotografía del 2019, ¿no? Quienes tengan muy buena memoria se habrían acordado inmediatamente de la fotografía. Quienes tenemos mucha información en la cabeza, por ética, por curiosidad, por como usted quiera, ya le guste, le llame, va y hace, ahora sí que lo googlea, no es una investigación, uno no tiene que ser analista ni tiene que ser investigador para buscar un antecedente. Y encontramos que es una foto del 2019 en donde están comiendo mondongo. No es de ayer, no, nada, es del 2019. Y subo justamente este comentario, porque a raíz, justo aquí, veía yo muchísimos, muchísimos comentarios en donde hablaban sobre el Fonden, ¿no? Y aquí están hablando sobre el Fonden. Miren, vean, o sea, todavía Osvaldo Ríos eh, respondiendo, o sea, aferrándose a la foto. Nadie está diciendo que la foto es falsa. Solamente estamos diciendo que la foto es del 2019, sino que no es real. Y miren, dicen aquí, hablando de estupidez, ahora dice, la foto es real, la vinculación cronológica la haces tú. ¿Quién hizo la vinculación cronológica? O sea, es una forma bastante tonta de lavarse las manos, perdón, perdón que se lo diga, pero es una forma bastante tonta de quererse lavar las manos y de decir y de no aceptar un error, porque la vinculación cronológica, usted me va a disculpar, pero la puso él. Sábado 21 de agosto hablando de un huracán y haciendo una alusión de está muy perro el huracán y después decir que la vinculación cronológica la hace usted, no él, se me hace una forma bastante inmadura de aceptar un error, porque fue claramente un error. O vaya, si querés hacer alusión al tema, simplemente teníamos, vaya, céntralo, dilo, menciónalo, no tiene nada de malo. ¿Quieres burlarte? Ok, pero hay muchas personas que empezaron con estos comentarios.
Señor presidente, esto se va a poner feo, lo bueno que tenemos el Fonden. ¿El qué? Dice, solo les recuerdo que estos soquetes desaparecieron el Fonden y se clavaron esa lana destinada para los desastres naturales. Yo les voy a poner varios escenarios porque sacan fotos como esta de Calderón, ¿no? En Veracruz, y consideran que el hecho de que estuviera ahí, o sea, había dos personas con el tema de Veracruz, con esta foto. Un grupo quería ver al presidente López Obrador en la zona del desastre y quería ver esas fotos, y otro grupo cuestionaba el Fonden. Permítame decirle que no hay nada más estúpido, y lo digo con toda honestidad y con todo respeto, que estos dos escenarios. El primero, quienes querían al presidente ahí para tomarse las fotos, ahí está el ejemplo de un presidente tomándose una foto. Usted me va a decir que Felipe Calderón apoyó muchísimo en las fotos. Hay muchísimas fotos de Enrique Peña Nieto también en zonas de desastres y en zonas de inundaciones, con la camisa doblada, las mangas dobladas, y aquí en la foto, estorbando, porque es lo que hacen, estorban. Yo no los veía mover piedras, remar, rescatar a la gente. Yo no los veo hacer eso. Y no me va usted a decir que el presidente, con el hecho de estar ahí, va a ejercer más presión a las Fuerzas Armadas para que hagan lo que ya están haciendo. Perdón, pero hay que ser bien honestos. ¿De qué madre sirve que esté el presidente ahí para que le tomen una foto? Porque eso es comunicación política. So, de lo único que te sirve es en imagen pública. No te sirve para otra cosa. Operativamente ahí no te sirve para nada. O sea, perdón que se lo diga, pero no sirve operativamente. En un momento de desastre, no sirve. Sirve para opinión pública. Sirve para promover la imagen pública de alguien. No para que haga algo. O sea, si somos bien honestos, el presidente en una zona de desastre, en el momento en donde se tiene que rescatar gente, en el momento en el que se tiene que rescatar propiedades, casas, documentos, en el momento en el que estamos en una emergencia, al que menos necesitas ahí es al presidente, porque incluso lo pones en riesgo. Seamos honestos, incluso podrías en riesgo al presidente si es una situación bastante grave, lo podrías poner hasta en riesgo, si somos muy literales y muy honestos. Entonces, si esta parte no la terminamos de entender y solo queremos políticos y gobiernos de foto, no vamos a llegar a ningún lado porque no hemos llegado a ningún lado. Por ejemplo, Tabasco 2007, se tomaron un chingo de fotos. ¿Me pueden decir qué hicieron después de eso? Porque así como que digan, uy, pero doctor, ¿tú te acuerdas? Exacto, porque tú estuviste ahí. ¿Fueron 50,000 millones o 50 millones? ¿50,000? Fueron 50,000 millones de pesos lo que se dio para la reconstrucción y el tema de vamos a rescatar Tabasco tras la inundación de 2007. ¿Alguien me puede decir dónde está ese dinero? Creo que ni el gobernador se acuerda, ¿no? Creo que ni el exgobernador de Tabasco que quiso ser ahora alcalde se acuerda dónde está la lana. Y hubo un chingo de fotos, ¿eh? Hubo un chingo de fotos del señor ahí en la zona cero y estaba Calderón y todos aquí bien uyuyuy. ¿Y qué hicieron? No sé dónde está. 2017, el sismo, terremoto. Enrique Peña Nieto, hay muchísimas fotos de Enrique Peña Nieto recorriendo ahí encima de las piedras y demás, las ruinas, los escombros. Yo sigo viendo gente que no tiene casa. Se chingaron lana del Fonden. Hubo donaciones que llegaron internacionales y ¿dónde están? Hubo actores que hicieron sus propias campañas y pues se tomaron muchísimas fotos, pero ¿y dónde están las casas? No les salieron las cuentas a muchos. Y dije, no, con este dinero vamos a hacer 1,000 propiedades, hicieron 10. ¿De dónde, o sea, dónde quedó el resto? ¿De qué sirven las fotos? De absolutamente nada. Entonces, no, dejemos de buscar, y esa es al menos una percepción muy mía, dejemos de buscar tanto gobierno de foto. Digo, está padre, pero seamos honestos, esa foto no, o sea, Calderón, ¿qué fue a hacer? Yo no vi a Calderón, o sea, hubo fotografías donde Calderón solamente estaba pasando despensas. Mi hermano, o sea, perdóname la vida, pero
Pues si solamente hubiera una persona o 2 personas, te digo, bueno, sí, gracias por la ayuda, pero tienes a las Fuerzas Armadas haciendo su trabajo y tú puedes dirigir desde donde estés. Entonces, creo que tenemos que ser muy honestos con estos gobiernos de foto en tiempos de desastres porque no sirven para nada y solo van a estorbar. Y en un segundo punto está lo del Fonden. A ver, ¿quién chingados? Y perdón que me exprese ahora sí, ya vamos a llegar a la medianoche casi. ¿Quién chingados les dijo que el Fonden hubiera aplicado en este caso para Veracruz? ¿Y quién chingados, perdón usted de nuevo mi francés, les dijo que el hecho de que no exista el Fonden quiere decir que no existen los recursos? Voy a poner el ejemplo de Tabasco, apenas el año pasado. En la inundación pasada de Tabasco, ya en esta administración del presidente López Obrador, hubo un error. Y el error fue que se conocía el problema de Tabasco y que no se implementó la solución antes de que llegara un problema esperado. Se sabía el tema que tenían las presas y ¿por qué? Porque siempre había estado, siempre se habían manejado las presas de la misma manera, entonces el agua llegaba hasta arriba, venían las lluvias y pues eventualmente tenías que decir a dónde voy a mandar el agua, a quién inundo. O sea, no era una situación de no voy a inundar a nadie, es una situación de a quién voy a inundar. Decidan, ¿inundo a Villahermosa o inundo para abajo? Ustedes digan. Y la situación, vaya, lo que hizo el presidente fue tomar una decisión distinta a la del 2017, porque en 2017, ¿qué es lo que pasó? Que inundaron a Villahermosa y después para desinundar tuvieron que inundar, o bueno, el proceso inició en Villahermosa y entonces pues tuvieron que mandar el agua para abajo, entonces inundó prácticamente la mitad del estado. Hubo 2 inundaciones. En esta administración sí hubo una inundación hacia los estados, hacia los municipios más bajos, para que se diera el cauce del agua y saliera. Así fue, ¿no? Esa fue una decisión. El error fue no tomarla, no fue implementar una solución antes a un problema que se conocía, pero se implementó después. Pero viene después lo que sería, perdonen que redunde un poco en esto, viene lo del Fonden, ¿no? Porque efectivamente ahí sí se necesitaba, estábamos hablando de afectaciones mayores, y hubiera, vaya, perfectamente el estado de Tabasco hubiera dicho, sabes que estamos en un estado de emergencia porque no tenemos recursos. ¿Cuándo aplicaba el Fonden? El Fonden aplicaba cuando el Estado estaba sobrepasado en una situación de desastre natural. Entonces, emitía una declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación revisaba, se aplicaba y entonces decía, adelante, destinemos recursos del Fonden. ¿Qué es lo que hoy se hizo? Y bueno, se destinaban estos recursos del Fonden y venía que si la SEDATU, que si la Secretaría del Trabajo, que si la Secretaría, es que si Sedesol en ese entonces, todas las dependencias entraban en funciones con recursos del fondo para poder funcionar. Va, así es como operaba el Fonden, ¿no? Pero es un recurso garantizado. ¿Qué es lo que hoy preocupa? No preocupa el Fonden como tal. Si somos muy honestos, a mí en esta administración no me preocupa que no exista un Fonden, porque lo único que hacía el Fonden era que tenía el recurso congelado, porque es un fideicomiso. Entonces, es un recurso fijo y congelado. Y cuando se usa, entonces se sacaba del fideicomiso y se entregaba a las personas dependencias para que lo pudieran operar. Si no, pues se mantenía el fideicomiso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Pues que ese fideicomiso no se usa, porque si hay una emergencia y se declara una situación de emergencia por un desastre natural, el gobierno pues ya no tiene que recurrir a la burocracia del fideicomiso, que es una herramienta financiera, y recurre solamente al bolsillo y al presupuesto y decir, secretaría, tú vas a hacer esto, tú te vas a comprar eso, tú te vas a comprar eso, aquí está la lana, operen. Lo simplifica para operar más rápido. Así estaba. Ese es el asunto. Se elimina el instrumento financiero. El recurso, lo que se busca garantizar es, por ejemplo, para algunos programas formales de protección y demás, pero el dinero se está entregando directo a las dependencias. O sea, el dinero para este tipo de operaciones de rutina, como es la de protección, el mecanismo, por ejemplo, se entrega directo a Segov y Segov entonces ya funciona, ya opera, utiliza el recurso y opera, está dentro de su presupuesto. Pero para un Fonden tiene que ser una tragedia importante. Estamos hablando de una tragedia importante con cientos de miles de afectados en donde el Estado esté rebasado para poder solucionar el problema. Entonces, se tiene que llegar a una declaratoria de emergencia cuando existía el Fonden. Hoy, esta declaratoria de emergencia ya ni siquiera es tan necesaria porque el gobierno actúa de facto.
se activa el plan de N3 cuando es necesario, y entra inmediatamente protección civil, o sea, es un mecanismo inmediato. Ya no solamente depende del Estado, sino que, y lo vimos, por ejemplo, ahorita con el huracán, teníamos a Protección Civil Nacional entrando y explicando qué es lo que está pasando, informando sobre el huracán, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan. Ya hay un plan junto con las Fuerzas Armadas y la Marina, por supuesto, y entonces operamos y directamente, si la situación se hace grave, de forma inmediata trasladamos mucho más, ampliamos el operativo. Y eso se los pongo como ejemplo de lo que pasó justo en Tabasco, porque criticamos mucho la inexistencia del Fonden y no Fonden y el Fonden y el Fonden, y en donde hubiera aplicado el Fonden, por llamarlo, si queremos buscar, hubiera sido en Tabasco el año pasado. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Inmediatamente Sedatu se fue para allá para buscar, para empezar a ver la construcción de las casas que se habían perdido por esta inundación, la limpieza de las que todavía se podían recuperar, limpieza y sanitización y fumigación y todo el tema, y además la compra de enseres domésticos que el presidente decidió que se compraran a fabricantes mexicanos para promover justo también la economía de esos fabricantes mexicanos en el país. Entonces, fue inmediato, no hubo un recurso, no hubo un instrumento financiero, no fue una situación burocrática de vamos a llegar para aquí, para acá, no es un dinero que ya está aprobado, que ya se tiene a la mano y que se opera de forma inmediata. Ese es el tema del fideicomiso. Entonces, aquí apelamos mucho a esto porque justo lo que quiere la gente o lo que hay un sector que está buscando hacer es cambiar esta opinión pública, tergiversar la información y muchos lo hacen desde la ignorancia. Y es por eso también que hay que poner los puntos claros. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? En algún futuro es que hoy realmente muchas de las decisiones que se toman y de las decisiones que se han tomado para desaparecer instrumentos financieros y demás están basadas en que tenemos un presidente que tiene voluntad de hacer cambios. Pero, ¿qué va a pasar si en algún punto tenemos un presidente que no tiene esa voluntad? Digo, quiero pensar que no vamos a llegar a ese escenario, pero en algún remoto caso, ¿qué podría pasar si llegamos a un punto con un presidente que lamentablemente pues no tenga esta voluntad de cambiar el país, de hacer las cosas bien, ¿no?